Hola amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, me acompaña como cada semana Felipe Ávila, pero además sigue en Perspectivas Históricas el doctor Rafael Rojas para conversar de qué tema, Felipe. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la invasión a Venezuela y el impacto que está teniendo sobre el mundo y particularmente en América Latina. Así es, muchísimas gracias Rafa por acompañarnos. Y bueno, comencemos pues con el acto que nos tiene en vilo, preocupados, un poco con mucha incertidumbre, ¿no? en la región latinoamericana, que fue justamente la intervención de Estados Unidos el 3 de enero, iniciando el 2026, invade Estados Unidos Venezuela y secuestra al presidente Nicolás Maduro, y con una serie de acontecimientos pues muy dramáticos, problemáticos también para el derecho internacional. Platícanos un poco cuál es la lectura que tú le das a este acontecimiento que ocurrió a inicios de 2026. Sí, en efecto, el 3 de enero de este año, después de meses, desde septiembre de 2025, por lo menos, de ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, y de gran despliegue de la Fuerza Naval estadounidense en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, se produjo esta así llamada operación militar. Es el término oficial que se usa en los Estados Unidos. Por lo visto, una operación militar fulminante, pero con grandes recursos tecnológicos, militares. Fue un bombardeo con drones a distintas comandancias y guarniciones de la Fuerza Nacional Bolivariana. Todavía no conocemos el saldo en términos de muertos y heridos, pero probablemente hayan sido unos cientos. Y en esa operación militar simultánea contra las guarniciones se produjo también una incursión aérea con helicópteros, por la cual se arrestó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y se les trasladó a Estados Unidos. Luego de esa operación, por cierto, decía que no sabemos las cifras de los muertos y heridos por un parte oficial del gobierno venezolano, no se ha dado, pero sí sabemos que fallecieron 32 militares cubanos que estaban dentro del equipo de seguridad de Maduro. Y después de esa operación que anunciaron Donald Trump y Marco Rubio en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, inició un gobierno sucesor encabezado por Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta en funciones de Maduro. Y este gobierno sucesor evidentemente está llevando adelante una negociación difícil, muy tensa, con el gobierno de los Estados Unidos y la Secretaría de Estado de Marco Rubio, por la cual Estados Unidos le ofrece a Venezuela el desbloqueo de activos, ciertas facilidades de recuperación de su red financiera, y a cambio Estados Unidos ganaría un acceso privilegiado al petróleo o al crudo venezolano, lo cual tendría que verificarse por medio de nuevos contratos con petroleras, más allá de Chevron, que es la que ha estado operando en los últimos años en Venezuela. Eso está por verse.
pero tiene implicaciones, como decíamos, de muchos tipos. Por un lado, habría que ver el impacto, las implicaciones de un acto que viola, como tú decías, el derecho internacional y la soberanía de la nación venezolana. Hay una movilización a nivel internacional y específicamente en Estados Unidos como parte del proceso de defensa de Nicolás Maduro que se encamina en ese sentido. Pero por el otro lado hay que ver las reacciones geopolíticas a este fenómeno, ¿no? Observar con cuidado cuál ha sido la razón por la que China, Rusia se han replegado o se replegaron desde el momento de los ataques en el Caribe y en el Pacífico, lo cual permitió, ¿verdad?, la realización de esta intervención militar en Venezuela. Y habría que ver cuáles son las reacciones también a nivel regional, ¿no? Porque en América Latina mi impresión fue que hubo una reacción tardía y desunida, digamos, ¿no? A toda la operación que estaba llevando adelante Estados Unidos en Venezuela. Pero también hay que observar ya el impacto inmediato en aliados de Venezuela como Cuba y Venezuela, como Cuba y Nicaragua, perdón. Sí, Rafa, creo que también es oportuno situar en perspectiva el significado de esta acción militar, porque el mundo se ha dado cuenta de lo cataclísmico que ha sido la segunda presidencia de Donald Trump desde el día 1 de su administración, con estos 100 órdenes ejecutivas en donde declara terroristas a las organizaciones del crimen organizado y en donde anuncia poco después una guerra arancelaria. El mundo está conmocionado, el orden internacional está totalmente rebasado y es inoperante. Y lo que nosotros hemos visto en este año apenas de la presidencia de Trump es que Estados Unidos está cambiando al mundo. Lo está cambiando en términos comerciales, económicos, pero también en los equilibrios y en las influencias regionales. Es una lucha por la hegemonía mundial y a diferencia de la doctrina Monroe que vimos en la emisión pasada, ahora el corolario Trump, como le han denominado a lo que popularmente entre sus redes se maneja como la doctrina Don Roe, Sí. El enemigo ya no es Europa, el enemigo es China y hay que sacarlo del continente americano. Pero lo que ocurrió el 3 de enero llevó meses de preparación. Una operación militar tan fulminante, tan efectiva, tan letal, tan inesperada, la fueron preparando. Enviaron una gran fuerza naval, un portaaviones con aviones y helicópteros artillados, miles de marines y soldados, ensayos de desembarco, que todo el mundo decía, bueno, ¿y este despliegue qué objetivo tiene? ¿No? Y la conferencia de Trump y de Marco Rubio el mismo 3 de enero fue clarísima. Vamos por el petróleo de Venezuela, vamos a establecer una especie de protectorado, aunque no le llamaron así. Vamos a apoyar a una parte del régimen venezolano para establecer una alianza y que vaya permitiendo una transición en donde lo que nos tienen que garantizar es el control del petróleo venezolano. Y esto está clarísimamente expuesto en la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos de fines del año pasado. Ahí de manera descarada y brutal dicen, Estados Unidos tiene que recuperar el control sobre el continente americano. Es vital para nosotros controlar sus recursos naturales, pero también tener gobiernos aliados. Vamos a apoyar a partidos, a corrientes que simpaticen con nosotros y vamos a combatir a quienes se porten como nuestros enemigos. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que están tratando de aplicar en Venezuela. Entonces, me gustaría conocer tu opinión de esto
Y también, si dadas las condiciones que hay ahorita en Venezuela, ¿crees que este proyecto que iniciaron el 3 de enero y que anunciaron al mundo, lo pueden hacer sin un desembarco físico de tropas en Venezuela? Sí, bueno, la primera pregunta y la exposición que hiciste es muy completa y yo creo que es así como debemos entender la intervención militar del 3 de enero, como parte de un proyecto mayor de recuperación de la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en América Latina y el Caribe, y otra vez muy focalizadamente en el Gran Caribe, en la misma región que hablábamos. Tú decías que la intervención fue preparada militar, pero también diplomáticamente. Mientras estaba sucediendo ese despliegue naval en el Caribe y en el Pacífico, Marco Rubio estaba recorriendo América Latina, varias capitales, viajó a México, viajó a varios países centroamericanos, viajó a Ecuador. Poco a poco el mapa de los nuevos aliados de Trump en la nueva derecha latinoamericana ya estaba bastante bien dibujado desde mediados del año pasado. O sea, Trump, como tú bien dices, apoya a esos aliados, interfiere directamente en los procesos electorales a favor de Milei, a favor de José Antonio Kast en Chile, a favor de Daniel Noboa en Ecuador, a favor, bueno, no exactamente de Rodrigo Paz en Bolivia, pero sí en contra de la continuidad del proyecto del MAS en Bolivia. Y por supuesto en varios países centroamericanos. Hubo una intervención directa de Trump en las pasadas elecciones en Honduras y el candidato Nasri Asfura, que acaba de tomar posesión, fue el respaldado directamente por Trump en un condicionamiento cínico, perverso, pero muy transparente de que si salía electo su candidato se mantendrían los programas de asistencia económica de Estados Unidos con Honduras. Muy pronto habrá elecciones en Costa Rica y la candidata puntera que sigue la línea de Rodrigo Chávez, el actual presidente, ha mostrado abiertamente su admiración por Nayib Bukele y por Donald Trump. Y ella Laura Fernández, ella podría ganar en una primera vuelta ahora en febrero y si no, muy seguramente ganará en la segunda vuelta en abril. Es decir, hay una reconfiguración de ese mapa de las nuevas derechas propiciada esa reconfiguración por los propios Estados Unidos, a la vez que se realiza, se produce también este despliegue de fuerza naval, militar y otra vez económica y financiera, como a principios del siglo XX, diplomacia de las cañoneras y diplomacia del dólar en contra de Venezuela. En el caso de Colombia, Colombia fue también blanco de esa presión militar, pero muy probablemente también se esté diseñando un proyecto, un programa de interferencia electoral en el próximo proceso colombiano. Y todo eso, en efecto, nos lleva a la parte latinoamericana de la doctrina Don't Row, porque o sea, el rival chino, sí, es importante desde el punto de vista estratégico o geopolítico para esta doctrina, pero en América Latina no necesariamente tendría que ser, digamos, el punto de inflexión digamos, China no tendría por qué ser el tema decisivo, vamos a ponerlo así, en todo este intervencionismo, porque China tiene una presencia muy fuerte en Sudamérica, pero no necesariamente en el Caribe. Allí donde China era muy importante, por ejemplo en Panamá, ¿no? O en Venezuela en los últimos años, bajo el gobierno de Maduro, había un proyecto de venta de petróleo de Venezuela a China a cambio de inversiones, y en Panamá los chinos iban avanzando. Bueno, en esos dos lugares, ahí sí Estados Unidos ha intervenido directamente. Pero ya en todo el Gran Caribe no es China tampoco lo que cuenta. A veces hasta puede contar más Rusia y eventualmente Irán. Pero sí, forma parte del mismo esquema. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Perspectivas Históricas. La trayectoria de las intervenciones estadounidenses en América Latina revela hitos fundamentales para comprender la dinámica imperialista en el continente.
En primer lugar, destaca la expansión territorial impulsada por el Destino Manifiesto, cuyo ejemplo más drástico fue la invasión a México en 1848 y la consecuente pérdida de más de la mitad de su soberanía territorial. Posteriormente, a inicios del siglo XX, la estrategia viró hacia el control de enclaves económicos y rutas comerciales, ejemplificado en la secesión de Panamá y el dominio del canal hasta finales de 1999. Finalmente, durante la Guerra Fría, la injerencia adoptó un carácter ideológico. El caso de Chile en 1973 es emblemático, donde el rechazo de Washington al proyecto socialista de Salvador Allende decantó en un sabotaje que facilitó el golpe de Estado y el ascenso de una dictadura militar. Estamos de regreso a Perspectivas Históricas después de ver esta cápsula. Estamos platicando en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo con Rafael Rojas y estoy con mi querida Magali. Rafael, en esto que nos estás platicando, creo que hay muchas incertidumbres. Por un lado, fue sorprendente también que hubiera el intento de establecer un acuerdo, una negociación con una parte de la élite gobernante y militar venezolana. Todo el mundo se sorprendió de que no apoyara a la líder opositora más visible, a María Corina, que la hiciera a un lado y que no esté dentro de los planes, por lo menos inmediatos, del gobierno de Donald Trump sobre Venezuela. Entonces parece que le están apostando a garantizar una transición apoyados en un sector del madurismo que yo creo que desde su perspectiva les garantiza una cierta estabilidad y control, pero un gobierno al que están queriendo obligar a que tome decisiones que van en contra de lo que ha sostenido este proyecto pues desde que llegó el comandante Hugo Chávez al poder, ¿no? Entonces es estar entre la espada y la pared este gobierno de transición que encabeza Delcy Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado también lo que busca es desarrollar la industria venezolana petrolera bajo el control directo de Estados Unidos. Ya se reunió con las grandes petroleras, no obtuvo el respaldo que querían. Las grandes empresas le dijeron que no veían condiciones ahorita para invertir en Venezuela. Entonces, ¿qué futuro inmediato consideras tú desde tu perspectiva, Rafa? Sí, como dices, es un futuro inmediato incierto y está, digamos, en proceso, en curso, y no sabemos en unos meses en qué vaya a resultar. Por lo pronto, en efecto, es un gobierno sucesor encabezado por figuras centrales del proyecto bolivariano en su última etapa, en la etapa de Maduro, aunque algunos de ellos vienen del periodo de Hugo Chávez, ¿verdad? Como Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, que es el líder del Parlamento venezolano. Ellos cuatro, por cierto, eran los nombres que aparecían en la prensa como parte de un proyecto de sucesión que Nicolás Maduro habría estado negociando con los Estados Unidos en filtraciones que hubo en la prensa internacional desde mediados de 2025. Pero en algún momento no solo, digamos, aparecieron mencionados en esos proyectos de negociación, sino que se instalaron realmente como el equipo más cercano de Maduro. En los últimos meses del gobierno de Maduro, esas fueron las figuras fundamentales y son las que están conduciendo ahora este gobierno sucesor. Es un gobierno sucesor dentro de una negociación y una transacción con el gobierno que ha intervenido militarmente en Venezuela. Es decir, es un gobierno que tiene que negociar bajo un duelo, que es el duelo por las pérdidas en la invasión y el duelo por la violación de la soberanía. Y en efecto, una negociación bajo condiciones de fuerte cesión de la independencia de Venezuela, sobre todo de un elemento fundamental del proyecto político chavista, que es el control de los recursos naturales por el Estado bolivariano. Si esa transacción realmente concede a Estados Unidos el acceso prioritario al petróleo de Venezuela, se podría descontinuar
un elemento central del chavismo, que es su proyecto regional, es decir, su proyecto de resistencia a la hegemonía de Estados Unidos por medio de la Alianza Bolivariana, de Petrocaribe y de otros proyectos similares que impulsó el chavismo. Entonces, sí, es un gobierno sucesor madurista sin Maduro, pero que podría a su vez descontinuar elementos del chavismo, aunque podría continuar otros también, tampoco eso hay que descartarlo. O sea, si es un gobierno que logra solvencia económica, tal vez pueda mantener programas sociales que venían del chavismo. Lo que es una incógnita es si le dará una salida constitucional, ¿verdad? Por medio de elecciones democráticas al futuro poder político en Venezuela. Eso habrá que verlo. Y Rafael, para ir cerrando, esta conversación nos podría llevar mucho más tiempo. Bueno, ya hablabas del tema de China, ¿no? Y que quizá a lo mejor no es un tema tan central como aparenta ser. Pensando a nivel como regional, continental, ¿tú cómo ves el panorama latinoamericano? Ya nos hablabas del tema electoral, ¿no? Y la injerencia estadounidense en países muy concretos, pero incluso pensando en México, ¿no? Sí. Es una relación muy complicada, ¿no? La que tiene México con Estados Unidos, somos países vecinos, está el Tratado de Libre Comercio, viene la parte de la renegociación. Es decir, ¿cómo tú, desde esta perspectiva incluso histórica que tienes, ves el panorama para México y para otros países de la región que quizá tienen esta cariz pues, de izquierda, ¿no? Sí, no, es una pregunta central que habrá que hacerse en las próximas semanas y meses. O sea, cómo México podría reformular su política hacia América Latina y en el Caribe, en un momento en que se está produciendo este desplazamiento tan pronunciado hacia las derechas y hacia no cualquier derecha, nuevas derechas extremistas, radicalizadas, aliadas de Estados Unidos. Entonces, durante el sexenio de López Obrador, el presidente y su Cancillería enfrentaron el reto de esa vecindad con Estados Unidos, de la renegociación del TEMEC, con una política latinoamericanista de entendimiento con las izquierdas, vamos a decir, en la región. Ahora podría cambiar eso radicalmente porque América Latina se desplaza en gran medida hacia las derechas. Si el ciclo electoral a favor de las derechas se mantiene y gana, bueno, ya ganó en Honduras, gana en Costa Rica, gana la derecha en Colombia, que es posible, habrá que ver en Brasil, si sucede es más difícil, pero México se podría quedar solo con Brasil y Uruguay en el campo de las izquierdas. Sí. La relación con Brasil, creo yo, se volverá cada vez más prioritaria para el gobierno de Claudia Sheinbaum, precisamente por ser, bueno, no solo los dos gobiernos encabezados por la izquierda, sino dos grandes países, son potencias medias que pueden hacer un trabajo de balance frente a Estados Unidos. Pero aún así, muy probablemente tenga que producirse una redefinición de la política exterior en favor de un mayor realismo en la relación con las derechas. Porque si no hay ninguna relación o una relación, no tiene que ser buena, pero una relación más o menos normal con las derechas, muy difícilmente puedan subsistir foros como la CELAC. Porque o sea, la CELAC va a estar compuesta mayoritariamente por gobiernos de derecha. Y México y Brasil quedarán ahí, pero si no hay cierta interlocución, creo yo que es lo que están tratando de hacer Brasil y Uruguay en los últimos meses, tanto en Mercosur, que lograron una importante negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea, y también dentro de la CELAC, aunque sin llegar digamos, a un buen puerto, ¿no? Pero si sigue esta tendencia sigue manifestándose, muy probablemente sean mayores las demandas de realismo para la diplomacia y la política exterior del gobierno de México. Pues te agradecemos mucho, Rafael, esta conversación que nos habla un poco del panorama latinoamericano en relación con Estados Unidos, poniendo como punto de inflexión lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero. Pues les agradecemos mucho su compañía y bueno, los esperamos la próxima semana en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.